conectar y la vayan a ver en diferido, pues si tengan clara la información. Entonces, muy buenas tardes, noches, niños. Bienvenidos a nuestra sesión semanal. El día de hoy, como tomé el atrevimiento de robarle un pequeño espacio al instructor Daniel en su sesión convencional. Entonces, vamos a estar acá en el dúo de la historia compartiendo con ustedes un ratito. Lo mío pues va de la mano con lo que están trabajando de manera simultánea, va a ser muy corto, ya pues luego le damos el espacio a Daniel para que siga con su sesión normal. 2 o 3 servicios sociales súper importantes, ya saben que siempre que tenemos sesión se los recuerdo para que lo tengan en cuenta y lo repliquen. El primero de ellos, importante y más ahorita que estamos próximos a empezar a P2. Recuerden que el trabajo autónomo es prioritario y es parte del eje de ustedes como aprendices virtuales. Sin embargo, lo que no está permitido hasta que tengan la directriz de su instructor en la sesión es cargar actividades independientemente a que estén bien o no en su momento. ¿Listo? Acuérdense que eso va de la mano con unos reprocesos y ya ustedes lo conocen. Sin embargo, uno que otro chistosín y chistosita, porque hay por ahí una pajarita que después le jalo la sesión en privado, perdón, las orejas en privado, están cargando actividades que ya están habilitadas, pero que no tienen directriz por parte de nosotros. Por favor, nuevamente, no lo hagan. ¿Listo? Ustedes están próximos a finalizar y a empezar. Estamos en una coyuntura que es prácticamente simultánea. Actividad de proyecto 1, actividad de proyecto 2, y en ese orden de ideas, pues acá empieza a aparecer la importancia que hemos hablado en las sesiones de procurar estar al día en las actividades. Ustedes tres se caracterizan por ser fichas muy juiciosas y la gran mayoría van al día, sin embargo, pues uno que otro está rezagado. Acuérdense que los rezagados eh, pues vienen con un proceso interno que es el conducto regular, que son unos llamados de atención, a futuro comités, etcétera, etcétera. Entonces la idea de nosotros como instructores es no llegar a eso, ¿cierto? Y tratar de buscar alternativas para que ustedes en algún espacio que tengan disponible más allá de las dificultades del día a día se pongan al 100% con las actividades que están pendientes. Eso incluye foros, cuestionarios y demás. Sabemos que hay uno que otro problemita con el tema de inglés particularmente, matemáticas ahorita y de ética, que a veces o no reciben el acompañamiento tan pertinente, de pronto tan riguroso como con nosotros, o los tiempos de respuesta en las calificaciones también ven afectados, pero pues vamos a tratar de mejorar eso. La idea es que ustedes como grupo o los que están trabajando individual no esperen hasta el último día para decir, Mauricio, Daniel, qué actividad les debemos, les deme plazo, no me corche, no haga el conducto regular, sino pues lo hagan antes de, ¿vale? Ayer estuvimos revisando con el instructor Daniel, sobre todo el grupo de Ángel y esa ficha en particular tenía algunas novedades con temas de evaluaciones, todas y sin excepción alguna ya están revisadas, evaluadas y ponderadas. Si algún grupo o ficha tiene novedades con calificaciones, me escriben ahorita al privado que yo voy a estar acá conectado un buen tiempo y revisamos y subsanamos todo lo que esté pendiente de cara pues, a lo que les comentaba hace un ratito, ¿listo? Entonces, para cerrar a lo que sería 100%, pues está P1 con el tema de requisitos que ustedes han venido trabajando. Se ha hecho un trabajo complementario muy pertinente acorde a lo que necesitamos para cerrar esta actividad, que es el tema de UML que han venido trabajando con el instructor Daniel. Entonces, ¿cuál es la recomendación el día de hoy? ¿Cuál es la actividad que tenemos pendiente precisamente de taller? Se llama así, taller. Ya les digo el nombre exacto para que no se me vayan a confundir y se las escribo ahí en el chat. Ah, mentiras, mientras voy leyendo eso, Dani, nosotros creamos con ellos particularmente una hoja, un documento compartido, en la que yo les estoy poniendo a ellos de la manera más didáctica posible la actividad de la semana, qué fecha le dejamos para que la entreguen, cuál es el enlace de carga y alguna observación adicional a tener en cuenta. No sé, la actividad de hoy, taller de requisitos, ¿qué hay que hacer en el taller de requisitos? Cargar 3 formatos, bla, 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 bla. ¿Hasta cuándo es? Hasta el 4 de octubre. La actividad grupal, individual, etcétera, etcétera. Entonces ahorita me voy a tomar el atrevimiento de coger las que ustedes han trabajado eh, y las voy a anexar a ese Excel para que ellos puedan hacer seguimiento. ¿Listo, Dani? Si no es molestia. Gracias, viejo Andrew. Mao, Mao, ¿usted se acuerda Sí, de una aprendiz que está subiendo un trabajo que nos ha dicho el profesor Alexander, el instructor Alexander, que está subiendo un... sí, pero ¿Usted ya la- subsanamos, ya corregimos. Ya quedó subsanado y corregido, ya. Ah, Sí, al peluche. Ya ahí déjale las orejitas por privado. Gracias, viejo Andrés. Entonces, miren, niños, es taller para la determinación de las especificaciones funcionales y del software y metodología a utilizar, y eso viene de la mano con actividad de validación. Entonces, sí, como escribe ahí Brian, pues son actividades de relleno, muy similar a lo que nos ha pasado con algunas anteriores, que ustedes se dan cuenta que es la misma actividad con otras palabras, y lo que hacemos es coger la misma evidencia, ¿cierto? Y cargarla en el mismo enlace. Entonces, para esta en particular, sí hay una pequeña variación. Ojo con esa, la que nos escribe ahí Andrés Felipe en el chat
complementada con la validación. Y es que en este momento ustedes, gracias a la explicación que han tenido con Daniel de UML, digamos que ya han logrado despertar un poquito más de experticia en lo que es realmente aterrizar los requerimientos funcionales y no funcionales, ¿cierto? Teníamos una concepción inicial en el momento que hicimos el acercamiento con los stakeholders, nos dimos cuenta que había una novedad, que había una problemática, que se iba a solucionar, etcétera, etcétera. Pero cuando ya nosotros empezamos a aplicar historias, empezamos a aplicar diagramas, empezamos a poner relaciones, empezamos a buscar los actores, nos damos cuenta que en verdad si eran factibles, si eran pertinentes, si eran concisos, si eran claros, si se acercan realmente a lo que yo le prometí o negocié o hablé con mi stakeholder para solucionar su problema. En ese orden de ideas, ¿qué vamos a hacer para complementar esta actividad de taller y esa actividad de validación? Van a coger esos 3 formatos de requerimientos que ustedes ya tienen listos con el requerimiento no funcional y van a ver si son pertinentes en este momento a lo que su sistema de información requiere o lo que lo harán con el stakeholder. Si son pertinentes y no tienen que corregir nada, los vamos a utilizar. Si hay que corregir, vamos a subsanar o corregir lo que creamos pertinente y lo que van a hacer es acompañar, ¿cierto? Algunos ya lo hicieron, o sea que no tienen que volver a hacer la actividad. Esos 3 requerimientos que me presentaron previo a la explicación de UML con el respaldo de UML. ¿Qué respaldo principalmente? Casos de uso e historias de usuario. Únicamente eso. Entonces van a coger los 3 formatos que ya tenían. Muchos de ustedes y por sugerencia de Daniel lo hicieron de esa manera, así que yo creo que ya no tienen que volver a hacer el trabajo. Empezaron a trabajar todo lo de UML con base a su proyecto puntual y no a su puesto, ¿cierto? Creo que la gran mayoría lo hicieron. Si alguien no lo hizo o tiene que corregir, esa es la actividad que tenemos pendiente. Vamos a coger los 3 formatos que ya teníamos de requerimiento funcional y no funcional y les vamos a hacer el acompañamiento o les vamos a agregar el UML pertinente a esos 3. ¿Listo? Eso sería únicamente lo que tendríamos que hacer para completar esa actividad y poder cerrar lo que tenemos pendiente de APP1. ¿Listo? Es decir, esta misma actividad la tienen que cargar en el enlace de taller, en el enlace de validación. Brian, pregunta. Profe, ¿cuáles son los, Mauro, perdón, instructor, cuáles son los 3 formatos de requerimientos? Hasta donde yo tengo pendiente eran, pues, hasta donde tengo presente eran 2. Eran 2, era uno para stakeholder, ¿cierto? Sí, Y uno para sí. requerimiento, pero en requerimiento había que hacer 3 funcionales y 3 no funcionales. Ah, sí, 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 pues sí, 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 esa parte sí. Entonces son esos 3 requerimientos que ya tienen o que ya tenían que haber hecho para esta semana. Ah, listo, dale, Entonces, perfecto. a esos 3 manes, tú vas a mirar y vas a decir, oiga, con base a lo que en este momento vimos de UML, si es un requerimiento pertinente, si es un requerimiento viable, si es un requerimiento conciso, si va a suplir la funcionalidad que yo le ofrecí a mi stakeholder. Y si sí es así, entonces le vas a acompañar o le vas a hacer la representación de UML y la historia de usuario y pare de contar. Si no es pertinente, entonces vas a corregir lo que consideres que ya no hace falta o necesita más de complemento ese requerimiento y luego le vas a hacer el acompañamiento. Entonces, ¿qué me tienes que entregar? Los 3 formatos que ya tienes hecho y el complemento de UML para esos 3 formatos. Pues para Los esos 3 requerimientos. agrupamos, los juntamos en un PDF y los Un solo subimos al link documento, sí, el mismo de documento, sí, el taller. mismo documento. ¿De taller y Ajá, cuál era el otro? en taller y en validación, es el mismo enlace. Ahorita Listo, yo se profe, los gracias. complemento en el doc, no te preocupes. Vale, gracias. Y otra preguntita que sale un poquitico. La semana pasada usted nos dejó, la antepasada, perdón, usted nos dejó unas actividades que eran 3: un taller práctico de Word, un mapa conceptual y el Y un otro informe, ¿no? era como un tipo informe, si no estoy mal. Exactamente. ¿Esos son para esta semana? ¿O ya? Esos son, no, ustedes todavía tienen plazo de, hasta la próxima lo pueden hacer todavía. Ah, listo, perfecto. Entonces Dale, no tienen muchas afán. Para gracias. los que se les olvidó y no recuerdan esas actividades que nos decía Brian de relleno son la réplica exacta del Word, donde ustedes tienen las partes sueltas del rompecabezas y las tienen que complementar, la imagen, los textos, las alineaciones y demás. La segunda de ellas es la infografía sobre software y servicios de Internet, con base pues al material y la explicación que vimos, que la gran mayoría domina. Y la tercera y última es un mini informe, no muy extenso, acerca de la importancia, sobre todo en el campo de ustedes, de la aparición de las tecnologías de la información y la comunicación, pues para todos los procesos, claramente pues enfocado al de ustedes, pero si lo quieren hacer generalizado y viendo cómo las TICs ayudan absolutamente en todas las áreas, es completamente válido. Acuérdense que esas 3 actividades son individuales. ¡Ay! Vean quién llegó esta belleza. Hola, doña Juli, doña María. Profe, Niños, preguntas respecto a las actividades complementarias para validación. Andrés, adelante. sí, profe, o sea, no sé, o sea, qué pena volver a repetir la misma información que le No iba hay a cambiar problema, no hay problema. a Brian y a mí.
bueno, y a todos. Entonces, se adjuntan lo de la planilla de los stakeholders, los requerimientos funcionales no funcionales y los diagramas UML que pues los que ya realizaron eso. Y un análisis diciendo si sí son o no son. Listo, no. Acá en este caso ya no vamos a tener cabida si son o no son. Si no son, los tienen que subsanar y tienen que presentarme los que son. ¿Listo? Si son, Ok, pues no ok. tienen que hacer nada porque ya están hechos. Ok, no, ya está hecho el trabajo, solo Ah, no. organizar y ya. Pero sí, eso es una ventaja que Dani sí los enfocó en de una vez empezar a hacer UML con base a su proyecto y no de manera general. Entonces, creería que la gran mayoría a estas alturas ya tienen al menos el 80% de esta actividad. Entonces, pues bacano porque simplemente es que la ajusten y la complementen. No hay necesidad de subir el de stakeholders porque acá simplemente estamos hablando de validación de los requerimientos. Entonces, no hay necesidad. Ahora, como muchos están haciendo un solo documento y dentro de ese documento está pues todo lo que vimos previamente, sí, lo pueden adjuntar en ese solo y no hay necesidad de que lo dividen. Ok, Diana, ok, profe. sería solamente el formato de requerimientos. Pero acuérdate que digo 3 porque eran 3 requerimientos funcionales y no funcionales. Entonces son 3 formatos, o sea, el mismo formato con 3 requerimientos diferentes. A cada uno de esos requerimientos le vas a tener que hacer el complemento de UML y listo. Mentirosa, María, acabaste de llegar. Listo, mis niños. Entonces, si no hay preguntitas, no les molesto más la vida. Nuevamente, mil disculpas por robarles este pequeño espacio con el instructor Daniel y agradecerle a Daniel también por permitirme acompañarlos. Igual acabo de estar un ratito por si necesitan alguna duda, por si de pronto mientras Daniel va haciendo la explicación les surge alguna pregunta, con mucho gusto la vamos complementando. Hagan cuenta que hoy es el trabajo colaborativo del Chavo cuando se conectaba Kiko y el señor Barriga en el mismo capítulo, entonces aquí vamos a estar los dos. Profe, una pregunta sobre las actividades pues no de relleno, bueno, el Word que hay que completar y eso. ¿Ya se puede subir o todavía no? Sí, ya se puede subir. Listo, señor, gracias. Sí, Edgardo. Esa actividad, o sea, el complemento de taller y validación, es en grupo porque eso lo han venido trabajando en grupo. Entonces, sí, es la misma actividad para todo el grupo. Las que son individuales son las de transversal, o sea, la infografía, el taller y el de Word. Esas sí son individuales. Profe, qué pena, no alcancé a entender. O sea, que esta actividad entonces se sube en el taller y en el informe. En taller y en validación, en taller y en validación. Pues aquí Igual dice yo ahorita, taller para determinación y el ajá, otro dice informe de evaluación de los requerimientos. ajá, tal cual. Ahí en Ok. esas dos es esta misma actividad. Ok, listo, profe, muy amable. Gracias. Igual ahorita yo les actualizo el doc para que no se vayan a perder, no te preocupes. Ok, gracias. Y María, ¿sí lo viste que se está comiendo un moco? ¿Quién es el que tiene como la pantalla prendida? Miguel. Miguel que tiene la cámara activada, pero... No, pero que se muestre. Ah, Sí, bueno, sí. Está valiente porque sí, que sea valiente. Mala mía. Es que no está. Así está. Bueno, muchachos, iniciamos. Gracias al profesor, al instructor Mauricio por su intervención, por aclarar los temitas. Ya saben que va a estar ahí. Si tienen alguna preguntita, pues más adelante continuamos. Entonces, en mi caso, vamos a continuar con lo que venimos adelantando. Recuerden que según la guía, estábamos acá mirando los diagramas y documentación de actividades del proyecto para el día de hoy. Para esta semana pasada tenían que haberlo ya presentado. Creo que de aquí ya habíamos adelantado algunas cosas y solo nos hacía falta estructurar un poco mejor el diagrama de clases. Hasta ahí estamos claros, ¿sí? Compañeros. Sí, señor. Listo. Entonces vamos a pasar aquí a la siguiente evidencia. Bueno, recordarles que en esta actividad debían de presentar el diagrama de clases, documentos de caso de uso, historias de usuario y plantillas, modelo de base de datos, modelo del dominio, diagrama de actividades
Y frente a ello, pues deberían de haber creado un documento donde ustedes especifican que los resultados obtenidos pues son acordes a los requerimientos que el instructor estaba diciendo. Entonces que si eran acordes o no acordes, acá pues me imagino con la aclaración que hizo él, ya todos los requerimientos deben ser acordes a los diagramas que ustedes tienen. Para esta semana Disculpe, vamos a la instructor. elaboración de los diagramas. Dígame. Instructor, los modelos de base de datos y modelo de dominio ya los implementamos, ¿no? Sí, recuerden que aquí el modelo del dominio es el mismo diagrama de clases, ¿no? ¿Listo? El modelo, ¿Y el de base de modelo del datos? dominio. Y el modelo de base de datos es el modelo de vista controlador. Hoy vamos a ver un poquito más de eso, pero entonces para que tengan presente acá esta entrega. En la siguiente entrega, la evidencia de elaboración de diagramas del modelo del dominio del proyecto, nuevamente. Recuerden que acaba el diagrama de clases. Nuevamente, ¿qué quiere decir? Si usted tiene alguna corrección, si su diagrama de clases no está bien estructurado, la idea es que lo vayan revisando, porque a raíz que uno va revisando nuevamente los diagramas, encuentra algunas situaciones con las que de repente no están acorde. O sea, entre más veces lo miren y lo revisen, pues van a tener muchas más correcciones que hacer y muchas más preguntas frente a ello. Entonces aquí, o si de pronto en la retroalimentación los instructores le decimos que el diagrama de clases tiene alguna falla, o en la sesión en línea miramos algo por agregarle al diagrama de clases, pues ustedes, como estamos realizando este proceso de formación, ustedes deben de ir estructurándolo cada vez mejor el diagrama, para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, no es presentar el mismo a veces, pues sí, obviamente si ya lo tienen muy bien estructurado, no lo hacen nuevamente, pues no hay ningún problema con que lo presenten nuevamente. Pero si encuentran alguna corrección en él, pues es importante que lo hagan. Acá habla del diagrama de clases, también de la cardinalidad, dependencias y herencias, que es algunos temas que vamos a ver ahorita más adelante. Y acá vamos a ver el día de hoy, por medio de segmentación del diagrama de componentes o paquetes, para que ustedes lo tengan en cuenta, que es lo que haría falta. Entonces, se debe seguir las características e instrucciones para la elaboración del diagrama del dominio. Acá el diagrama del dominio es el diagrama de clases. Modelo conceptual resultante debe guardar las proporciones necesarias de modo que se vea ordenado y sea fácil lectura. Entonces ya lo tenemos, los diagramas que yo he visto o los que hemos calificado hasta el momento, pues están muy bien ordenados o están bien estructurados, y pues ese es el modelo conceptual que ustedes tienen para su proyecto. El modelo del dominio, o nuevamente, que es el mismo diagrama de clases. Tener en cuenta los requisitos del software, o sea que ustedes, según los requerimientos que estén haciendo, debieron de haber hecho la diagramación, que es lo que hemos hecho durante todo este proceso. Diagrama de clases y de paquetes, que es el diagrama de paquetes lo que vamos a ver hoy. Manejar herramientas de software para la elaboración de diagramas, ya lo hemos manejado, y elaborar documentos y plantilla de casos de uso, que ya lo tenemos. Entonces, en esta entrega, lo que ustedes van a entregar es el diagrama de clases mejorado, el diagrama de paquetes que vamos a explicar hoy y las plantillas de caso de uso. ¿Sí está claro hasta ahí? Entonces, ya tenemos gran parte de este diagrama. Simplemente es mirar que esté bien estructurado, que si hay alguna mejora por hacerla y continuar. Entonces, seguimos acá con la presentación. Profe, una pregunta, qué pena. Sí, Para dígame. esta semana teníamos el diagrama de actividades del proyecto, ¿cierto? Sí. Esa era una entrega que tenía, no sé si vamos a llegar al caso de que, digamos, las entregas se van a volver como repetitivas, porque inclusive en esta teníamos la entrega del diagrama Y eso es lo que quiero de clases, decirles. de actividades. Ujú. Las entregas van a ser muy parecidas, ¿sí? Acá, pero van a seleccionar según la vista
pues los diagramas que van a estructurar en este caso. Pues acá obviamente ya teníamos el diagrama de clases, que es el mismo del modelo del dominio, y acá nos lo está pidiendo pues nuevamente, ¿no? El diagrama de clases, en este caso solamente habrá que mezclarle nuevamente el diagrama de paquetes y la plantilla de caso de uso, que ya las tenemos, los diagramas de caso de uso y sus plantillas, ¿cierto? Sí, señor. Profe, le pregunto, ¿ese diagrama de clases tiene alguna entrega donde se tenga que subir solo? Porque es que yo creo que falté como a una clase con usted, entonces no sé si de pronto ahí me perdí de algo. Sí hay una entrega, pero es de la otra fase. Ok, listo. ¿Sí? Es cuando ya miremos, hasta ahorita estamos conociendo los diagramas de clase y allá más adelante vamos a profundizar muchísimo más en esos diagramas que son pues de ahí es donde van a salir las bases de datos. Entonces ustedes lo que deben de hacer ahorita es comenzar a estructurarlo de lo mejor posible y pues más adelante vamos a mirar otras estructuras, de pronto la normalización de esa estructura que ustedes tienen y si está bien adecuada para montarla en una base de datos. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, para reforzar esto que estamos hablando aquí, en este caso, subí a la plataforma, aquí ustedes pueden, voy a mostrarles ahí despacito para que alcancen a ver, acá en donde dice contenido del curso, proyecto, análisis, actividad de proyecto 2 y en material adicional, subí acá unos documentos para eso, para que ustedes puedan, pues obviamente como volvimos a ver el diagrama de clases, ustedes tengan una documentación para que confirmen o para que puedan optimizar su diagrama de clases. Entonces, con esta lectura de este diagrama de casos de uso, acá de presentación de diagrama de caso de uso y el modelo del modelo entidad relacional, modelo relacional, con estos tres, ustedes van a mirar si sus diagramas de caso de uso están bien estructurados, si el diagrama de clases está bien diseñado y pues si no, van a tener la oportunidad de corregirlo para la entrega siguiente. ¿Es claro eso hasta ahí? Aparte acá también subí una presentación que alguien me dijo en la clase anterior que si podía subir la presentación de los diagramas de caso de uso, ahí subí la presentación que había realizado. ¿Listo? Entonces, ya saben, vamos a mejorar los diagramas pues a través de esas actividades. Me pasó ¿Sí? algo. Yo voy a subir la actividad de identificación de proceso. En el link que aparece cuando fui, ya me salía la No, actividad de mapa de compañero, proceso. no se le está escuchando. Oh, Y leemos la pregunta. ahí me escuchan. Ahí. Sí, ahí lo Hola. escuchamos, pero sí, ahí lo escuchamos, pero creo que si sigue hablando se va a perder. No es una pregunta que tengo. Sí, claro, dale. Que yo fui a subir la actividad de identificación de procesos y cuando lo fui a subir me direccionó a un link de la misma actividad de mapa de proceso. ¿Qué quiere decir? Que ya eso no lo subo, o es la misma actividad. Evaristo, un placer conocerlo, hermano. Uy, doctor, está operando. Evaristo, sí. Acuérdate que hay actividades que son redundantes. Entonces, en ese orden de ideas, dos cosas. Pues si estuviste en la sesión y recuerdas la directriz, todo bien. Si no, te guías por el doc que tenemos compartido y ahí vas a ver que algunas actividades es el mismo documento para 1, 2 y hasta 3 enlaces. ¿Listo? Entonces, en ese caso tuyo, sí, el mapa de procesos va de la mano con dos actividades. Uno que es el de informe y otro que es el del diagrama como tal. Eso quiere decir que ya no debo subirla, ¿cierto? Quiere decir que ¿Ya debe la subirlo cargaste? en todos los links. En todos los Ajá. links que tengan ahí con el profe Mauricio estipulados con la misma actividad, ¿cierto, Mau? Tal cual, Dani, tal cual. O sea, no es que no deba subir, que los deba subir en uno solo. Lo que debe hacer es mirar en cuál debe subir el mismo y en todos subirlo. Que si le queda alguna actividad sin calificación donde deba subir un mismo trabajo, pues obviamente va a tener D. Entonces, pues debe estar pendiente de Ahí eso. hay chat, Evaristo, en el chat acabo de compartir el enlace al doc para que puedas entrar a verificar cuáles actividades son redundantes. O sea, es decir, que la misma evidencia se sube en los dos enlaces. Entonces allá puedes revísate el chat y ahí te da el acceso directo al documento. Listo, doctor, gracias. Dale. Listo. Entonces, nosotros habíamos visto acá la estructura del diagrama de clases.
Algunas personas han manifestado que de pronto en StarUML no han podido utilizar la herramienta. Acá hay 2 links que los cuales voy a compartir acá también en el chat, por si usted de pronto desea hacer los diagramas en algún otro software, no hay ningún problema, pues sí les recomiendo que los hagan en StarUML, pero pues ahí pueden hacerlo también en algún otro. No hay ningún problema desde que sea de su autoría y desde que los tengan adecuados a lo que hemos visto. Bueno, entonces para esta entrega, lo único nuevo es mejorar el diagrama de clases y mirar el diagrama de paquetes. Aparte, pues las plantillas de caso de uso ya las tenemos bien estructuradas, así que no hay ningún problema. Entonces Disculpe, vamos a instructor, pasar a ver acá. ¿está Dígame, compartiendo algo? ¿Está compartiendo algo? Es que no se ve nada. no se ve nada. No, sí, sí se ve, Ángel. Yo sí lo veo. Yo sí Sí, lo veo, Ángel, sí Ángel. se ve. ¿Seré yo, maestro? Pero Sí, Ángel, sí se ve. Sí, maestro. El vecino le apagó el wifi a Ángel. Vamos a sentir lo mismo por otras mujeres. Dios se mío. dieron cuenta que estaba colgado una red que no era, no mentiras. Bueno, como les había dicho, aquí vamos a hablar sobre un poquito sobre el modelo de base de datos. Recordando que la clase anterior habíamos dicho que cuál era el modelo de base de datos que nosotros vamos a utilizar. El de vista de controlador. Sí, es un modelo de base de datos de vista controlador. El modelo, pero ese es el modelo, venga, para que no se me confundan. El modelo de base de datos, sí, el modelo del dominio, el de clases, listo. Aquí vamos a hablar sobre, este modelo es el más utilizado y está también pues, relacionado con otros modelos, que es el modelo de base de datos relacional. ¿Sí? Dentro del modelo de vista controlador, pues el modelo de base de datos relacional también existe. Está conformado, como lo hemos venido trabajando en el diagrama de clases, pues por las tablas, ¿sí? Y estas tablas pues están relacionadas entre sí a través de filas, columnas y atributos. Aparte, en este modelo de base de datos relacional, es cuando tomamos este diagrama de clases y lo pasamos a un motor de base de datos, ¿sí? En este caso, pues puede ser SQL o alguno que maneje esta misma estructura de base de datos. Lo que nos lleva a aparte de estas relaciones que se van teniendo o que vamos mirando en el diagrama de clases, aquí las relaciones lo vamos a hacer a través de una clave primaria o una relación que se llama clave, que no es más que un atributo principal que está en otra tabla. Entonces, este es uno de los modelos de base de datos más utilizados y yo creo que estoy casi que seguro que es el que vamos a utilizar y el que vamos a pasar nuestro diagrama de clases a este modelo de base de datos relacional. No sin antes mencionar que hay otros modelos de base de datos que también son importantes, como el modelo de base de datos jerárquico. ¿Sí? Su mismo nombre lo indica, el modelo de base de datos jerárquico tiene una estructura donde va el concepto principal en la parte superior y de ahí para abajo se van desglosando los otros conceptos de esta estructura. ¿Sí? Entonces, está el modelo de base donde está el padre y de este padre se van desglosando los otros hijos para poder construir nuestro modelo de base de datos. ¿Tiene alguna pregunta que está escuchando por ahí un micrófono abierto? José, por favor, silencia el micrófono, gracias. Listo, continuamos. El modelo de base orientado a objetos, que también como nosotros hemos visto, pues la orientación que nosotros estamos dando a este diagrama de clases también tiene una orientación a objetos. Y lo que hace, pues, es tomar los datos que tenemos en nuestra estructura, orientarlos hacia bloques o hacia objetos, y pues estos datos se ven representados como métodos o como atributos, que no es más que otra cosa como lo hemos venido viendo en el diagrama de clases, ¿sí?
Y también la estructura como se ha venido manejando, pues es una estructura flexible donde podemos utilizarla y reutilizar esos datos para hacer diferentes búsquedas y utilizarlo con los métodos que hemos visto para realizar las búsquedas, o con el único que hemos hablado para realizar las búsquedas, pues ha sido interesante poder utilizar acá este modelo de base de datos orientado a objetos para facilitarnos toda la estructura y toda la diagramación que hemos realizado hasta el momento, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuál ha sido la única parte que hemos hablado de búsqueda de los datos o algo así? ¿Cuál es el modelo que hemos hablado? ¿No se acuerdan? No, sí. Solo hemos hablado de una estructura para buscar los datos, para almacenarlos, para modificarlos, ¿no? ¿El cruz? No. ¿El CRUD, profe, o cuál? Muy bien, el CRUD. Estructura. El CRUD es lo que hemos Ok. hablado. Muy bien, gracias. Pensé que no me estaban escuchando. Listo. Ahora, existe otro modelo de base de datos que es el modelo en red, que está muy aplicado, muy parecido al modelo jerárquico, sino que aquí ya su actividad o el nodo principal tiene más desenlace y más estructuras para otros nodos o para otros registros o para otros nodos que también son importantes. Entonces este nodo también, esta estructura también es muy flexible y tiene unas buenas relaciones frente a todo lo que se requiere para poder manejar algunas estructuras de los modelos de base de datos. Hay otros modelos y este es muy importante y es importante que ustedes también lo tengan bien estructurado porque está tomando algunas fuerzas frente a lo que se está viendo. Pues nosotros por lo general siempre hablamos de SQL, pero hay un modelo de base de datos que es el modelo no SQL, ¿sí? Que son modelos de datos no relacionales. Y entonces eso es una lista donde él va buscando, identificando por diferentes métodos de búsqueda, pues algunas relaciones y a los registros que se necesitan para poder tener la accesibilidad a ellos de manera efectiva. Entonces ya no está estructurada esto a través de, como lo hemos hecho nosotros, a través del modelo del diagrama de clases, que hay unas tablas y que estas tablas tienen un nombre, tienen unos atributos y unas operaciones, sino que aquí ya es un listado. Sí, haga de cuenta usted con un listado de Excel donde hay muchos registros y hay muchas columnas y estas tienen algunas formas para poder, a través de algunas metodologías como las FIFO, LIFO, para hacer búsquedas donde pueden encontrarse de mejor forma y organizar mejor estos datos y tener respuestas mucho más rápidas. Entonces, tengan muy en cuenta este modelo de base de datos que es NoSQL. Por acá. Listo. Y por último encontramos unos modelos de base de datos para las web, que es el modelo de datos exclusivo para agrupar, organizar datos utilizando el modelo de archivos para texto, estructuras de columnas y filas, que es muy parecido a las NoSQL, ¿sí? Y esta estructura, pues también ya por lo general estamos utilizando cuando en búsqueda de la rapidez en la información y poder tomar los registros que necesitamos y encontrar la información más adecuada en nuestros sitios web, se ha ido evolucionando y se han ido buscando, se han ido retomando algunas estructuras para tomar los datos de manera más efectiva a través de algunas hojas y divisiones. Entonces, lo que hacen es tener muchos registros en algunos lugares y poder hacer procesamientos o poder hacer estructuras de búsquedas diferentes para que la web funcione de manera más ágil. ¿Cómo ves esta estructura web donde hay miles de registros de filas y columnas y a través de la búsqueda y de algunas metodologías de búsqueda, pues los hace para que sea más fácil de concebir los datos de forma más adecuada?
En esta tecnología habla del procesamiento analítico en línea OLAP, que pues no es más que una tecnología que utiliza algunas bases de datos grandes para, a través de unas metodologías de búsqueda lineales, a través de las filas y columnas, encontrar los registros de forma más adecuada o más rápida. Y para el análisis de datos, pues también utiliza algunos procesamientos para dar respuestas asertivas frente a todo lo que se está estructurando en la web. Listo. Acá el modelo de base de datos frente a, ya habíamos hablado de él, esto era para poder mirar cómo vamos a pasar de el modelo entidad-relación al modelo relacional, pero nosotros ya hemos saltado esa parte y hemos hecho las tablas de forma directa, así que con el material de formación que ustedes lean, creo que va a quedar más claro este tema y van a poder estructurarlo mejor. Donde quiero llegar es aquí. Ah, no, esto ya lo hemos visto. Listo. Ustedes tenían una investigación que eran los tipos de datos. Lo habíamos visto la clase pasada para poder estructurar bien nuestro diagrama de clases, ¿cierto? Entonces, para poder culminar ese temita y para que les quede bien claro, nosotros tenemos en este caso 3 tipos de datos. Los 3 tipos de datos que vamos a manejar, pues son los datos numéricos, los lógicos y los caracteres. En el caso de los numéricos encontramos los enteros y los flotantes, que son los reales. En el caso de los tipos de datos lógicos, encontramos pues obviamente falso y verdadero. Solamente hay 2 opciones para nosotros poder utilizar esos tipos de datos. Y en el tipo de carácter nos muestra según la dimensión o según la estructura del tamaño. ¿Se acuerdan que estábamos hablando allá que en este caso no era un string, ¿cierto? Sino que el compañero nos había dicho que había otro tipo de dato que era más grande. Entonces, en este caso vamos a utilizar los string. Y pues acá no tenemos una tablita donde vamos a ver cuáles son las estructuras de los tipos de datos que vamos a utilizar, la cantidad de memoria que utiliza y el rango de valores o la cantidad de bits que utiliza para los valores que está haciendo ahí los caracteres. Para que revisen esa tablita, la tienen ahí para que la puedan ver. Bueno, entonces, aquí habíamos quedado la clase pasada. Frente a lo que habíamos visto, y vamos a hablar del modelo vista controlador. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta, compañeros? Profe, yo sí tengo una pregunta. ¿Qué es un bit? Que decía byte, algo así. Bueno, ahí toca hablar. Ya nos devolvemos un poquito. ¿Dónde está la tablita? Como la 25 creo que era, no, 28. Listo. Ahí, ¿no? No vayan a confundir un bit con un byte, ¿sí? El bit es la única o la unidad de medida más pequeña que hay frente a la información. Es solamente un impulso electrónico, ¿sí? O hay o no hay. Se trabaja a través de la ausencia o la estadía de ese flujo de corriente. Así funcionan los computadores, a través de bits, o unos o ceros. O hay o no hay ese flujo de corriente, y a través de algunas tablas de comparación se construyen los datos. Los bits se agrupan en octetos y un octeto construye un byte. O sea, cada 8 bits, cada 8 impulsos de 1 o 0
construyen un byte. Y a través de este grupo de octetos es como se ha construido la gran mayoría de toda la información que tenemos nosotros en los computadores y que construyen y que pueden hacer todo este flujo de información, ¿sí? Entonces, a través de estos unos o ceros, este octeto de bits, ¿sí?, que construyen un byte pueden decir si esta estructura es falsa o si es verdadera. Y aparte, pues también podemos almacenar dicha información acá a través de los bytes, ¿sí? Entonces, este es el tamaño que podemos representar en nosotros en un octeto. Podemos hacer de 0 a 255 representaciones, que es la forma como nosotros tenemos y como estructuramos nuestro alfabeto, como nosotros podemos comunicarnos a través de nuestro lenguaje natural con la máquina que pasa a bytes toda la información, ¿sí? Entonces acá tenemos que, para almacenar esta información, pues ocupa esta cantidad de bytes, ¿sí? Y Listo, obviamente acá está profe. representado el rango de los valores, dígame. Esa medida de bytes y de bits tienen un consumo o tienen una relevancia con respecto al hardware. Sí. Es que me toca ya explicar acá una cosita. Bueno, voy a pasar acá y les voy a explicar. Cuando nosotros damos este almacenamiento, lo que hacemos es que él va a guardar un espacio en memoria y si lo vamos a pasar a disco, va a guardar un espacio en disco según esta cantidad de espacios que vamos a utilizar. ¿Qué quiere decir? Voy a tomar acá una estructura. Venga, a ver si lo puedo hacer más fácilmente con una tabla. Listo. Aquí en esta tablita que yo tomé, lo que sucede es que es el espacio que yo voy a darle para almacenar esta información. Entonces, cuando yo le digo en mi base de datos, o cuando yo creo mi diagrama de clases y le digo, hey, voy a tomar por acá el que tenía. Ah, no, este estaba mal. Voy a tomar este, lo voy a agrandar un poquito para que lo puedan ver mejor. Y le digo, usted lo que va a decir es que va a tomar el ID y le va a hacer entero, ¿sí? Lo que está diciéndole aquí es que el tipo de dato va a ser numérico, ¿cierto? Y va a ser entero, y que le va a asignar este tipo de dato que tiene 2 bytes. ¿Qué quiere decir? Que tiene este espacio, así lo utilice o no lo utilice en memoria, y este otro espacio, así lo utilice o no lo utilice en memoria. En las nuevas bases de datos ahorita, si no lo utiliza, pues deja el espacio, pero antiguamente guardaba ese espacio y lo requería para, por si así no lo utilizaba, lo utilizara o no lo utilizaba, quedaba almacenado acá en memoria. Entonces acá usted puede utilizar de este bit y si se requiere la palabra, el dato es demasiado grande, pasa aquí al otro bit y hace la conversión entre unos y ceros, ¿sí? Y cada uno y cada cero, voy a mostrarle acá con el código ASCII. Hace esa conversión para nosotros guardar algún tipo de información, ya sea numérica, en este caso, ¿cierto? Va a guardar todos los tipos de números, los números, el ID que nosotros vamos a almacenar van a ser números, entonces va a tomar acá la información de desde el 48 hasta el 59 y va a almacenar esos bytes ahí con el código ASCII, ¿sí? Que realmente lo que va a guardar es unos y ceros o espacios ahí en blanco y el 1 y el 0. Entonces tendría que pasar a hacer la conversión a este 48, 49, 50, 51 a través del código ASCII. Vengan a ver si podemos hacer acá un ejercicio para que lo entiendan mejor.
Listo, entonces miren, acá yo voy a guardar, digamos, en mi registro, con el entero, un número, el ID. El ID es, digamos, un número de un libro que va a ser el número 20. ¿Sí? Va a guardar el número 20 y él lo que va a hacer es hacer una conversión. Ah, no, bueno, acá vamos a guardar el número 20, venga, lo explico bien, para no confundirlos tanto. Va a guardar el número 20, que realmente sería 50 y el 048. Acá, como estamos hablando que es el código ASCII, no lo estamos hablando en el lenguaje de nosotros normal, ¿cierto? Entonces sería el número 50, el número 48. Vámonos casi. Y lo que haría sería guardar en binario estos números para poder almacenarlo en esos octetos que hay ahí que habíamos visto registrados, ¿cierto? Entonces, lo que hace es pasarlo de binario. Si nosotros vamos a ver, este es el número 5, el número 50 y el número espacio y el número 48. Lo que haría era guardar esa información acá a través de bits, a través de los enteros, los registros los podría guardar ahí para poderlos después retomar y poder almacenar la información en nuestra base de datos. Eso es más o menos lo que hace la información cuando viaja en nuestra base de datos. Lo almacena de un lenguaje natural a un lenguaje binario y hace las conversiones. Por eso es importante tener acá el número de tipo de dato que sea numérico, lógico, carácter y la cantidad que se puede almacenar. Lo que pasa es que si se excede a un número demasiado grande, que exceda estos 255 en este caso, desde 32, menos 32.768 hasta 32.767, si se excede ese número, pues va a tener un error. Por eso es importante tener en cuenta la cantidad de bytes que vamos a utilizar y para que de pronto cuando vamos a utilizarlo, pues no darle más del espacio, más del tamaño que nosotros deseamos utilizar, porque si es demasiado grande, de todas formas va a guardar el espacio ahí y pues va a haber espacios que no estamos utilizando para poder almacenar la información. Es eso. Más o menos, ¿sí? ¿Quedó claro? Complementándote un poquito la pregunta, Brian, ellos al hacer esa conversión de bit a byte necesitan ocupar un lugar o un espacio físico, ¿listo? Entonces eso iría de la mano ya cuando preguntas de componentes de hardware, pues con el dispositivo de almacenamiento, sea una unidad sólida o sea un disco duro que tú tengas para almacenar información. Entonces, claro, él va ocupando un lugar físico a medida que cada octeto va apareciendo, de forma tal que entre más octetos aparezcan, pues más espacio en almacenamiento permanente vas a requerir. Y además, pues cuando construimos la base de datos, pues no tenemos que darle el espacio justo para que tenemos un registro, no se va a ver tanto, pero si tenemos miles de millones de registros y a cada uno le damos un espacio que no va a utilizar, pues el almacenamiento que va a ser demasiado grande y no va a tener esa información. Pero bueno, si no han entendido todavía tanto, no es tan importante. Lo importante que quiero que entiendan ahorita es que existen tres tipos de datos, numéricos, lógicos y caracteres, que son los que vamos a utilizar en nuestro diagrama de clases y que ellos ocupan un espacio en almacenamiento. Eso es lo único que te quiero que tengan claro. Listo, entonces le voy a robar ahí 10 segunditos a Dani para contestarle a los niños del chat. Entonces, Tati y Eduardo, la explicación que les está haciendo Daniel va de la mano con dos componentes. Uno que digamos que paralelo a este es una explicación, digamos que de informática básica que en algún momento ustedes tienen que tener en cuenta y aprender, y es cómo el computador tiene un lenguaje natural y cómo nosotros los humanos tenemos un lenguaje natural. De ahí es donde aparecen los conceptos de bit y de byte. ¿Listo? Bit para nosotros no tiene ningún sentido, no es absolutamente nada, simplemente es una orden de encendido apagado, un impulso como lo decía Dani, para saber si hay o no hay algo. ¿Listo? En los computadores se ve representado por un 0 y por un 1. Eso va de la mano con un lenguaje, con un código que es el código binario. ¿Listo? El prefijo bi significa 2 y es porque van a tener simplemente dos opciones,
0 o 1. Eso no es prendido, apagado y pare de contar. Eso para nosotros es completamente irrelevante y no se va a entender porque es el lenguaje del computador. Así es como internamente el computador se prepara para interactuar con nosotros. ¿Dónde estamos nosotros y hacemos parte de esa interacción? Cuando aparece el byte, ¿listo? Byte es el lenguaje en el que nosotros entendemos y hace referencia a un carácter, a una letra, a un número, a nuestro lenguaje. ¿Listo? Nosotros entendemos eso. Para que un byte aparezca obligatoriamente, sí o sí tiene que haber un octeto de bit. Es decir, tengo que agrupar 8 bits, no 7, no 6, no 9, no 20, 8, para que dé lugar a ese lenguaje. ¿Listo? Entonces, los humanos hablamos en byte, el computador habla en bit. Ahora la explicación que les está haciendo Daniel sí es pertinente y es donde tienen que tener en cuenta. Entonces, no olvídense de esa vaina que estamos hablando de byte, que es lo que no nos interesa en este momento. ¿Qué nos interesa en este momento? Cuando ustedes ya van a hacer la interacción de esos datos que se van a volver posteriormente en información, van a tener 3 tipos de datos y con base al tipo que ustedes escojan, pues van a tener o no unas consecuencias que es las que les estaba mostrando Dani en esa tabla de almacenamiento. ¿Listo? Entonces, ¿qué consecuencias van a tener? Pues simplemente la cantidad o el espacio que van a ocupar pues dentro del almacenamiento. Entonces, pues ahí es donde van. Y así en resumen rápido, listo. Entonces no se compliquen la vida. Bit, el lenguaje del computador no nos interesa porque no entendemos ni papa. Byte es cuando la información ya tiene un sentido para nosotros. ¿Listo? Exactamente, tal cual. Byte, Camilo, sería la combinación exactamente de 8. Ya saben, no 9, no 10, no 12, no 6. Tiene que ser un octeto obligatoriamente. Cuando ese octeto se agrupa, da lugar al lenguaje que nosotros entendemos, que es ese byte ahora sí. Perdón, Dani, que la interrupción. Tranquilo, gracias, profe. Instructor, una consulta. Digamos, en temas teniendo en cuenta ese espacio de memoria, digamos, en el tema de programación, eso nos ayudaría también, teniendo claro ese concepto, nos ayudaría también a optimizar un poco el tema de la programación, o bueno, al momento Pues al de momento de realizar las bases de datos y almacenar la información, sí debemos de tener cuidado con esa optimización de los datos del almacenamiento, ¿sí? Pero eso mismo nos va a estructurar cuando pasemos todos estos diagramas de clase al SQL, pues ahí él nos va a indicar cómo lo vamos a hacer y cuál es la estructura que debemos manejar para poder hacer esa optimización. Ok, gracias, instructor. Bueno, para ir terminando, vamos a hablar un poquito de el modelo de vista controlador. Listo, acá en este modelo, pues tiene una arquitectura de software que nos da el orden para mirar la estructura adecuada y la organización de nuestro software y poder pues realizar las diferentes partes del mismo de manera ordenada. ¿Sí? Entonces, pues el modelo vista controlador pues tiene unos componentes que son pues el modelo, la vista, el controlador y pues el usuario que es el que realiza las acciones a través de él. El controlador no es nada más que la interfaz gráfica de usuario que nosotros estamos construyendo y ¿se acuerdan la clase pasada donde vimos un formulario? Pues es donde usted registra ese formulario de esa manera como nosotros estábamos extrayendo los datos a través de ese formulario, pues acá nosotros es donde vamos a llenar, en este caso en el controlador, a llenar esos datos a través de dicha interfaz de usuario, ¿sí? Y esta, pues obviamente, si el formulario según la lógica de nuestro proyecto o según lo que se dedique nuestro, la naturaleza de lo que estamos realizando, es la lógica del negocio, ¿no? Entonces, pues si nosotros tenemos donde vamos a hacer el ejemplo que vimos la clase pasada de los libros, pues nuestra lógica de negocio va a tener es una estructura para nuestra base de datos, para el usuario, para el libro, para la editorial y para el autor, ¿cierto? Pero si nuestra naturaleza de nuestro negocio va enfocada hacia las ventas, pues entonces debe haber algo donde esté de pronto el artículo, el precio, la descripción, etcétera. Entonces, esta lógica del negocio del controlador, pues obviamente la da el mismo negocio y es por donde nosotros vamos a poder comunicarnos con
pues la base de datos, que es donde van a estar almacenadas esa información. Entonces, a través de ese formulario, de ese controlador, podemos acceder pues al modelo, que es toda esa estructura del diagrama de clases que vamos haciendo, y que más adelante ese diagrama de clase lo vamos a poder tomar y subir a esa base de datos o a ese SQL que nosotros vamos a realizar, ¿sí? Y cuando nosotros hacemos esa modificación a esa base de datos, ¿sí? O tenemos acceso a esa base de datos, o articulamos esa base de datos a través del CRUD, ¿cierto? Entonces ya ahí podemos cambia la vista y presenta al usuario los datos entregados o actualizados con lo que nosotros tenemos que ver y queremos ver, ¿sí? Entonces, así es, este es el modelo que vamos a manejar durante este programa de formación, y que es la estructura que estamos manejando durante esta creación de este proyecto. Listo. Por último, ahora sí, para finalizar, y para poder realizar la siguiente entrega, vamos a hablar del diagrama de paquetes. El diagrama de paquetes, pues, lo que hace es representar lo mismo que hemos venido viendo, pues es una estructura de representar cada una de los objetos que nosotros estamos utilizando, ¿sí? Y dentro de ese diagrama de paquetes, pues lo que hace es tener un conjunto de elementos donde podemos agrupar ciertos diagramas, como es el diagrama de casos de usos o el diagrama de clases, ¿sí? Entonces, estos paquetes pueden darnos diferentes vistas de nuestro proyecto a través de los diagramas de caso de uso, y podemos tener un paquete que sea la interfaz de usuario, y dentro de la interfaz de usuario pues está una parte del diagrama de caso de uso, una parte del diagrama de clases, y ese es el paquete del diagrama de la interfaz gráfica de usuario, ¿sí? Entonces acá podemos ver cómo se comunican estos paquetes, y podemos de pronto plasmar toda esa interfaz de usuario, cómo se va a comunicar con la base de datos, y mirar cómo se va a estructurar frente a lo otro que vamos controlando, cómo se comunican estos paquetes y cómo trabajan de manera individual y grupal para poder obtener esta vista que podemos representarse. El diagrama de paquetes se representa con una carpeta, y pues representa como unos grupos importantes o unas dependencias importantes que pues tienen sus clases y sus componentes y otros elementos pues nombrados anteriormente. Entonces, no es más que la representación de una carpeta, una dependencia o una línea que está apuntando entre carpetas, mirando la comunicación, ¿sí? Y pues, cómo influyen estos elementos con otros elementos. ¿Listo? Entonces, acá tenemos una imagen de una interfaz gráfica de usuario, ¿sí? Indica que el paquete requiere asistencia y funciones de otro paquete. Entonces, la interfaz gráfica de usuario tiene la interfaz de el usuario y se comunica con el paquete de la base de datos. Y esto es lo que vamos a comenzar a nosotros a estructurar frente a nuestra globalización o nuestra vista que ya hemos diagramado. Entonces, ahora vamos a comenzar a mirar cómo agrupamos todas estas vistas, y cómo vamos a mirar a través del modelo de vista controlador, pues cómo está y cuál es la interfaz gráfica de usuario, y si vamos a tener más de una interfaz gráfica de usuario en nuestro diagrama, en nuestro proyecto, perdón. Si vamos a utilizar más de una interfaz gráfica de usuario, cómo la vamos a mezclar y cuáles van a ser las vistas que vamos a tener de esas diferentes interfaces gráficas de usuario. Entonces, aquí tenemos el acceso, o vemos como una carpeta o un paquete accede a otro paquete para poder tomar esa información y poder pues almacenarlas y realizar todos los procesos del CRUD. O también podemos ver cómo toma o cómo importa las funcionalidades desde
un paquete a otro, que era lo mismo que estábamos viendo nosotros con el diagrama de clases, perdón, con el diagrama de clases y con el diagrama de caso de uso, donde pues hay un usuario y los atributos del usuario los importa el administrador, que también va a ser un usuario, pero va a tener pues otros atributos frente a ello. Aquí podemos ver una estructura un poco más completa frente se están saliendo y están ingresando. ¿Tienen problemas con la conectividad o algo? ¿No? Creo que cada ratico A están mí ingresando. ahorita me pasó. Sí, están. Sí, me sacó y me tocó volver a entrar. Listo, entonces acá podemos ver que pues hay diferentes, en este ejemplo de diagramas de paquetes, hay diferentes interfaces de usuario. Sí, hay una interfaz de usuario para una tienda y para el soporte. Y de este paquete de la interfaz de usuario se abren pues los productos, buscar productos, buscar los paquetes de los productos y la estructura de los productos. También vemos que utiliza un almacenamiento de los datos y frente a toda la naturaleza que hemos visto de la tienda, de esta interfaz gráfica de usuario de la tienda, pues están toda la estructura que de allí se maneja, que son pues el sistema de tarjeta de crédito o de compras por tarjetas, y de ellas se estructura, es como unas vistas más generales de lo que ya hemos hecho a través de los paquetes, para que ustedes me entiendan, ¿sí? Ya de pronto, al mirar esto, vamos a ver que es una estructura un poco más global de lo que ya hemos realizado. Y pues la idea es que ustedes traten de hacer esta vista de lo mejor posible para que puedan identificar y explicar sus diagramas de sus esquemas o sus proyectos de la mejor forma de manera más general. Profe, pregunta, entonces un paquete puede ser un inicio de sesión, un paquete puede ser un registro de información. Sí. ¿Cómo se define un paquete? Por lo general lo hacemos por las vistas, o sea, por las interfaces gráficas de usuario, ¿sí? Ah, ok, Para sí, sí. Y entonces, ¿cómo una interfaz, cuántas interfaces gráficas de usuario usted va a tener? ¿Sí? O ¿cuáles son las interfaces que usted va a utilizar? Entonces ya habíamos visto que de pronto con lo que estamos hablando de un formulario, pues usted va a tener esa vista de ese formulario, pero de ahí para allá va a tener otras vistas. Después de esa vista de formulario, ¿a dónde va a ir? ¿Sí? Claro. Entonces tengo una vista de creación de usuario, una vista de inicio de sesión, una vista de selección de interfaz, luego una vista de registro, de modificación y así. Exactamente. Y ahora, con base en esas vistas, ¿qué se va a encontrar en cada una de esas vistas? Sí, acá podemos ver que pues se va a encontrar o va a poder, primero que va a tener un almacenamiento en algún lugar, ¿cierto? En una colección de datos. Dos, que cómo va a tomar esos datos. Tres, qué recursos va a mostrar cuando usted va a tomar o de dónde va a tomar esos recursos para usted poder tener esa interfaz de usuario, y después en algunas acciones, qué acciones va a tomar para poder utilizarlas. Es eso. ¿Sí? Es como, si lo Profe, vemos listo, esto. perfecto. Entonces acá entre carpetas, que están como estas líneas, digamos que voy a colocar paquetes, la son los acción que va a paquetes. permitir. Exacto. Entre los paquetes voy a colocar la acción que va a permitir. Si esta tiene conexión, digamos, si la creación de usuario tiene conexión con el inicio de sesión, es porque me permite justamente crear un usuario. Luego el inicio de sesión me permite acceder al sistema y ya ahí voy desenvolviendo, pues, como digamos, cada interacción a qué conlleva. Exactamente, es eso. Pero si nos vamos a dar cuenta, es lo mismo que hemos hecho pues con el BPMN, pero pues más generalizado frente a las interfaces gráficas, ya como las vamos a utilizar. ¿Sí? Pues ya vamos a ver desde la vista de las interfaces gráficas. Entonces, para que ustedes de pronto tengan la última idea de esto, es tomar su proyecto según lo que se va a encontrar
en interfaces gráficas la persona y los recursos que va a tomar. Entonces, en mi caso, la primero que va a encontrar la persona va a ser, en uno de los que yo le he explicado los ejemplos, va a encontrar una página web, ¿sí? Y la interfaz gráfica va a ser una página web, ¿cierto? Pero esa página web, para poder tener todos los recursos que debe tener una página web, pues tiene que haber almacenado la información de los productos, haber almacenado la información de la descripción de cada producto, las imágenes y todo esto, y pues toda la suma de todas esas cosas, pues es realmente la página web. Y después vamos a mirar qué acciones vamos a hacer con esa página web, ¿sí? Entonces el usuario va a poder de pronto consultar los productos, va a poder comprarlos, entonces ahí vamos a encontrar otra interfaz donde va a mostrar la descripción de los productos y cada uno de esos productos, y eso es lo que vamos a plasmar acá en cada una de esas interfaces. ¿Listo? Instructor, qué pena. Dígame. No sé, yo lo percibo así de la siguiente manera, no sé, me corregirá. De pronto yo lo puedo evidenciar con el tema de, digamos, en territorio, que tiene diferentes opciones, botones, que sería anuncios, participantes, información, que en este caso pues sería como que cada uno desprende a diferentes contenidos, y adicional a eso pues también se lanzan entre sí, que como lo Exacto, que es eso mismo, pero deben tener en cuenta que, ¿cuál es el inicio? Voy a mostrarlo así, a ver, voy a cerrar acá la salida. Voy a salir. En su proyecto, ¿cuál es el inicio que ustedes van a tener ahí para poder comenzar a diseñar eso? Entonces digo, bueno, el primer inicio que yo veo acá es la interfaz gráfica de usuario de ingresar el usuario, ¿cierto? Ese es mi inicio. Y acá esto está conectado a un repositorio de una base de datos donde me va a validar si este número de documento, esta contraseña están registrados allá y van a poder ingresar, ¿cierto? Sí. Acá comienzo con eso. Listo, ingreso a esta interfaz gráfica de usuario y cuando él me da acceso, después de tomar los recursos que ya hemos visto, que es la validación, me muestra pues mi perfil. Y en mi perfil yo tengo pues cada una de estas estructuras de los cursos que yo tengo para poder realizar las diferentes acciones que tengo que hacer acá según la naturaleza de su proyecto. Yo en este caso voy a entrar acá a una ficha y pasa lo que está diciendo acá. Cuando yo entro a esta ficha me muestra otra interfaz gráfica de usuario, que es lo que está pasando entre ventanas, entre vistas de su proyecto. También va a pasar lo mismo. Usted va a ingresar a un usuario, después va a ingresar a una vista y luego de esa vista va a poder hacer otras acciones, que en este caso pues tengo todas estas múltiples acciones que puedo realizar, y cada vez que doy clic en ella pues va a utilizar un recurso de una base de datos o de un recurso de otra vista que vamos a ingresar. Eso es. Ok, vale, instructor. Listo, entonces por acá encontramos para darles un poquito para que vean cómo se hace el diagrama de paquetes en StarUML, pues simplemente dan clic derecho, adjuntar diagrama, packets diagram, y pues acá tenemos los diferentes paquetes. No es nada más de retirado de lo que hemos visto. Acá ustedes pueden escoger el paquete, pueden poner el nombre, la interfaz gráfica de usuario de login, y ahí usted puede mirar lo que va acá, los recursos que toma, y ir construyendo sus diferentes paquetes y la estructura del recurso 1. Ya usted mirará si es una base de datos o luego cómo está según la naturaleza de su proyecto, cómo toma la información, ¿cierto? Y si esta contiene este login, contiene este recurso, o si depende de él para ser utilizado. ¿Listo? Profe, buenas noches. Dígame. Por ejemplo, ahí, ¿qué recurso podría ser en ese login? Listo. Pues acá, es que acá lo dice, yo pondría el otro recurso como está acá en el ejemplo. A ver si le alcanzo a mostrar esto acá.
Yo lo pondría como en este ejemplo. Lo que haría era una interfaz gráfica de usuario, ¿de quién? ¿Sí? Yo acá pongo este login, pero ¿de quién? Acá vamos a hacer una interfaz gráfica de usuario, pues del usuario, ¿sí? Y tiene un acceso a la base de datos. En este caso el acceso sería una dependencia, ¿sí? O que depende de él para poderse utilizar. Pero pues lo pondría acá adentro más pequeñito y pondría la interfaz gráfica de usuario de quién, para saber cuál es el recurso que va a tomar, ¿sí? Y le escribiría también acá en la interfaz, pues podría escribirle, no me deja documentarlo acá. Profe, pero entonces ahí, en este caso no aplicaría la base de datos para el login. O sea, eso sería de pronto cuando se hace algún almacenamiento, modificación o eliminación. Sí, esto ya va según la naturaleza. Pues lo primero que van a hacer ustedes, y lo primero que hacen es el registro. Entonces, pues, la base de datos va a depender del registro con el que usted esté realizando, ¿cierto? Vamos a cambiarlo acá. Ponerle registro. El registro. Vamos a poner acá un paquete. Y vamos a registrar. Listo. Lo va a registrar acá en esta base de datos del usuario. Donde está la tabla del usuario. Voy a quitar esta. Y voy a decir que esta tabla de usuario depende directamente de este registro de usuario, ¿sí? Y acá esta va a tener un acceso. Sí, entonces, esto es lo que más o menos ustedes deben de hacer, ¿sí? Según el almacenamiento de información y la naturaleza de su equipo. Entonces, luego de esto, ¿qué pasa? Pues después de registrarse, pues él va a poder tener un ingreso. Y el ingreso, pues va también acá a esta tabla, va a consultar esta tabla y va a poder hacer el ingreso. Y después que ingrese, pues va a mostrar una interfaz gráfica de usuario diferente, que fue lo que miramos acá en Sofía. ¿Sí es claro? Sí, profe. Instructor, entonces, Ese registro es una interfaz. Dígame. adicional, profe, entonces a las interfaces que nosotros vamos, o sea, a Compañeritos. la vista de la interfaz. Hola, profe, ¿me escucha? Hola. Sí, te escucho, te escucho. Adicional, entonces a la vista de interfaz también tenemos que tener presente para que se nos despliegue esa vista cuáles son los recursos que debemos de consumir. Exactamente, exactamente. Así cuando usted va a diagramar, cuando usted va a pasar esto ya al software, va a saber cuáles son los recursos que necesita para poder crear esa vista y qué es lo que va a hacer y qué es lo que va a realizar. Es eso. Pero esos recursos van más enfocados a bases de datos. Claro, por lo general, pues, por no decir que todas las veces, cuando nosotros encaminamos una interfaz gráfica de usuario, o va a otra interfaz gráfica de usuario, o va a una base de datos a tomar información de allí y mostrárnosla y plasmárnosla. Sí, lo que vimos acá en el modelo de vista controlador. Va y actualiza esa base de datos y nos actualiza y nos muestra lo que se realizó para poder nuevamente comenzar el proceso y poder seguir actuando frente a ello. Listo, instructor, muchas gracias. Listo. Ángel. Profe, entonces en esa lista de paquetes tengo que poner los paquetes que necesito importar y descargar a mi proyecto. Por ejemplo, en mi caso yo tengo un proyecto que es netamente Android nativo. Necesito entonces descargar el JDBC, que
que es el conector No, que me no, no, brinda. acá estamos hablando de recursos, no, o sea, el diagrama de paquetes no está hablando de paquetes de descarga, sino estamos hablando de que cuando usted va a loguearse en su paquete de Android, en su aplicación de Android, ¿de dónde va, a dónde va a almacenar esa información? ¿De dónde va a tomar esa información para poder pasar de esa interfaz gráfica de usuario hacia dónde va a ir? Sí, no está hablando de los paquetes de descarga ni nada de eso, sino de cómo va, según las interfaces gráficas de usuario, a utilizar la información y de dónde la va a tomar y a dónde la va a almacenar. ¿Qué es eso? Ah, que yo estaba confundido porque pues yo para conectarme a mi base de datos, obligatoriamente que tengo que descargar ese JDBC para conectarme a la base de datos, pero no tiene nada que ver Sí, con este diagrama. pero eso lo va a hacer, pero eso lo va a hacer usted. Pero digamos, póngase en el nivel, digamos, yo para abrir aquí este recurso de estos, digamos, de esto de foros, esto tiene que ir allá a un lugar, para una base de datos, descargar un poco de plugins, pero realmente lo que estoy haciendo yo es pues viendo a consultar una base de datos donde está almacenada toda esta información. No estoy diciendo qué es lo que tengo que descargar o no tengo que descargar. ¿Sí? Listo, señor. Listo, muchachos. Los dejo rápidamente porque tengo sesión a las 8 nuevamente con otras fichitas. Profe, por último, ¿nos puede recordar, porfa, cuáles son, pues, esta entrega, qué es lo que debe llevar, por favor? Ah, listo, sí. De última, voy a acabar con eso. Ya, pues, si tienen más preguntas por el chat. Miren, aquí. Diagrama, modelo del dominio, diagrama de clases, de paquetes y plantillas de caso de uso. ¿Sí? Recuerden que el dominio es el mismo diagrama de clases, así es que no tienen que ponerlo dos veces, sino poner el diagrama de clases, el diagrama de paquetes y las plantillas de caso de uso. Listo, es eso. ¿Listo? Listo, Señor. profe, gracias. Bueno, muchachos, bendiciones. Cualquier cosa ahí por el chat me pueden preguntar, como que me salí del grupo, entonces por favor agréguenme nuevamente, si no he hablado por ahí es que no estoy. Si me pueden agregar, agrégame. Los administradores, Juli. Para poderme agregar. Andrés, no se le olvide escribirme, bro. La grabación, jefe. ¿Para cuándo? Mañana o pasado mañana la subo de una. Profe, ya le escribí, Gracias. Ok, buenas noches. Listo, muchas gracias. Chao, que descansen. Voy a Que salir pasen rápido buena para noche y que terminar. estén muy bien. Hasta luego. Chao, que estén bien. Hasta luego. Gracias. Hasta